Recordar, bueno, hoy la inmensa mayoría sois nuevos en mis conferencias, pero sí que quisiera que estuviéramos todos de acuerdo en un concepto básico que yo ya estoy un poco obviando, pero si hace falta entramos en él. Y es que el inconsciente controla el 90, 95, 98% de nuestras experiencias. Nosotros con nuestro cerebro consciente, con el que yo os estoy hablando, no hacemos absolutamente nada. Prácticamente no decidimos nada en nuestro día a día. Todo lo decide nuestro inconsciente. Para no entrar mucho en la parte biológica, vamos a diferenciar solo, no voy a entrar entre consciente, subconsciente y demás, simplemente inconsciente y consciente. El inconsciente es el que controla todos los recursos, todas las respuestas biológicas, es el que controla nuestro cuerpo. Pero ese inconsciente no tiene boca. Yo hablo por la boca, con mi consciente, con mi neocórtex. Pero si tu inconsciente es el que controla todo, uno se levanta y ni siquiera elige la ropa. Elige tu estado de ánimo. Oye, hoy me apetece, mira, Santi, hoy me apetece ponerse ese suéter precioso rosa. ¿Quién lo ha elegido? ¿Lo ha elegido ella? ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos y nos ponemos algo y hoy no me digo? No, y empiezo a sacar ropa y ropa y ropa. A mí me pasa regularmente. Eso es tu inconsciente. ¿Quién te dice que te enamoras? Te lo dice tu mente. ¿Alguien se ha enamorado por la mente? Automáticamente fracaso. Pero todos nos enamoramos porque nuestro cuerpo nos lo dice. Ay, es que hay feeling, es que hay magia, es que siento ese cosquilleo. ¿Quién te lo está diciendo? Tu cuerpo. ¿Y quién controla tu cuerpo? Tu inconsciente. ¿Podrías? Sí, aquí es el principio. ¿Quién controla todas esas emociones? Nuestro cuerpo. Nuestro inconsciente. Por lo tanto, volvemos a lo que decíamos. Es muy importante conocer qué hay en nuestro inconsciente para poder resolver esas situaciones que estamos viviendo. ¿Qué ocurre? La cosa se complica cuando, si estoy inconsciente, como decía, el inconsciente personal, tú sabes más o menos dentro de un orden lo que has vivido, lo que te ha pasado. Pero ¿qué ocurre cuando es el inconsciente familiar? Cuando tú en realidad no has vivido esas experiencias, que las vivió un abuelo y tú las has heredado. Igual que heredan los animales, porque ese cerebro inconsciente es el mismo cerebro de los reptiles, de los monos, del perrito, del gato. Bienvenido. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con ese inconsciente? Si ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera sabemos lo que ha pasado. ¿Cómo vas a poder gestionarlo? Te están ocurriendo cosas, estás actuando de determinadas formas y actúas automáticamente. Si esas formas de actuar son correctas, son sanas, fantástico, maravilloso. Pero ¿qué ocurre si esa información está, por así decirlo, descatalogada? Si no viene a cuento en ese momento. Entonces la llamamos desadaptativa. Cuando la información, bueno, como de costumbre ya estoy pasando automáticamente del proyector. Esa información cuando está desactualizada, comentaba, la llamamos desadaptativa. ¿Qué significa eso? Un ejemplo además real. Una señora, una madre, viene a consulta, no es un caso mío, pero es un caso de mí. Viene a consulta, porque está intentando gestionar el duelo de su hijo que acaba de suicidarse en este caso creo que ya pasaba del año. Viene a consulta y ella necesita entender qué le había pasado a su hijo, porque no era lo que necesitaba para pasar página. Bueno, vamos a buscar, se ponen a buscar en este caso, de dónde viene la actuación de su hijo, porque no tenía ninguna razón coherente, social, conocida, para tomar la decisión de saltar por el balcón, como hizo esta persona. Bueno, se ponen a investigar y este personaje estaba conectado a nivel inconsciente, recibía información y patrones, luego si nos da tiempo os explicaré los ejemplos, cómo se reciben y cómo nos vinculamos con determinados miembros de la familia o del clan.
estaba vinculado, estaba conectado con un bisabuelo que estuvo en la guerra, la Segunda Guerra. Por eso me acuerdo del caso. Muy bien, este bisabuelo contaba, y en este caso se contaba en la familia, que iba en alguno de los famosos trenes de estos de la muerte, del campo de concentración. Y él y unos compañeros levantaron los tablones del tren en el que iban, del vagón en el que iban, y pasando por un puente, levantaron los tablones, saltaron al río, y el salto al vacío, llegaron, cayeron al río, sobrevivieron y pudieron salvarse, se escondieron y demás. ¿Qué transmite este señor a sus descendientes? Saltar al vacío cuando no hay una solución puede salvarte la vida. ¿Qué hizo este muchacho ante un momento de solución que le pilló desprevenido? De repente se le juntan una serie de cosas y de repente una persona que no tiene tendencias suicidas, no ha tenido grandes dramas que le provoquen que entre dentro de las posibilidades, automáticamente, sin nota, sin aviso, sin nada, abre el balcón y salta. Estaba hasta su mujer en la sala cuando ocurrió. Fue una reacción automática, no era premeditada. Este muchacho conectó con esa información. Para este muchacho, esa información era desadaptativa, porque en su caso, debajo del balcón de su casa no había un río. Eso es el ejemplo de desadaptativo que quería usar. Ahora, este ejemplo es bastante radical, bastante agresivo, pero de eso nos encontramos todos los días. Vamos a algo más rutinario. Imaginaros una madre que en la guerra civil, hoy voy de guerras, que en la guerra civil, bueno, su esposo fallece en la guerra civil y tiene que criar ella sola a los hijos. Y tiene una serie de hijos. Esto no es tan raro encontrárselo todavía hoy en día. Aún seguimos muy impregnados de ese dolor. No hace demasiadas generaciones que esto ocurrió. Pues, ¿qué va a transmitir esa abuela a sus nietas? ¿Que casarse y tener hijos es algo fácil? ¿Es algo cómodo y divertido? ¿Que es seguro? Esta señora que tuvo que sacar su familia y eso en adelante a saber lo que tuvo que hacer por entrar en casos, va a transmitir una información genética muy dura. Y ahora sí que estaba hablando de casos reales. Casos en los que, por ejemplo, caso mío de consulta, una mujer que viene y de alguna manera está completamente enamorada de su pareja, viven muy felices, pero cada vez que quieren tener relaciones íntimas, de manera. Ni tienen hijos, ni ella se permite esa naturalidad en sus relaciones íntimas, y entra en un miedo, en unas catarsis de miedo tremendas. Curiosamente, esta muchacha durmió cuando era joven, cuando era pequeñita, con esta abuela, hasta, pues, quiero recordar que durmió hasta con ella en la misma habitación, cama con cama, hasta la comunión o algo así. Ella recibió toda esa información de la abuela. Cuando se va a convertir en esposa, bien, pero en el momento que se plantean tener hijos, y entran unos miedos y unos sudores a la pobre mujer, que no lo puede entender. A ella no le ha pasado nada, pero tiene un pánico a quedarse embarazada y a perder a su marido tremendo. Os estoy contando ejemplos en los que aún se había hablado, en los que aún de alguna forma tú conocías esa historia, pero no es necesario. Os estoy contando para facilitar un poco el entrar en la charla, en la conferencia. Bueno, vamos a retomar un poquito. Posteriormente a Jung, este término fue desarrollado por otra serie de terapeutas en los años 70, como son Nicolás Abraham, María Toló, Anna Susenberger, de quien hablaremos ahora bastante, y Didier Lumas. Estos 5 personajes están considerados los padres y madres del transgeneracional moderno, o de la psicogenealogía, es como se llama en otros países. Concretamente, la madre oficial
del transgeneracional y la psicogenealogía es Alan Selin Sussenden. A estos señores se les ocurrió algo muy ingenioso, por no decir otra cosa. Trabajaban en el Hospital Psiquiátrico de París y trabajaban con pacientes con psicosis. Y decidieron en algún momento dado grabar las sesiones y apuntar palabra por palabra lo que contaba en su psicosis el paciente. Esos delirios que en principio no tenían ningún sentido. Cuando llegaban y tenían la cita con los familiares, les contaban palabra por palabra lo que habían hecho. Y entonces tenían esa sorpresa, en la que se encontraban con que esa especie entremezclado con la psicosis del paciente había una historia real que estaba intentando contar. Una historia que el paciente no sabía, no se le había contado, no había, de alguna forma no la había vivido en primera persona, pero que la sabía y era traumática para él. Hace poco, por ejemplo, tenía un paciente con unos trastornos de personalidad graves, que su psicosis era precisamente esto. Él estaba recibiendo a nivel de su inconsciente una información de una actuación que había provocado un bisabuelo suyo. Él no la conocía, no sabía nada de eso. Pero él, todo el mundo trataba esta psicosis suya como que no, bueno, por donde le ha dado, las psicosis que no tienen sentido. Cuando nos ponemos, claro, eso le generaba una tensión, un estrés que aumentaba de grado día tras día su psicosis. Nos ponemos a investigarlo, desgranamos un poquito esa información, vemos de quién puede venir. Entonces decimos, bueno, a la madre en este caso, investiga con tu hijo esta información. ¿Qué pasó con este señor con el que está conectado tu hijo en relación a esto a estos patrones que está viviendo él? Palabra por palabra. La historia completa. Y la historia era clara. Era una historia de asesinatos, de muertes, de maltratos, que había sido tapada totalmente. Normalmente, ¿qué va a ir al inconsciente y va a querer salir en ese fantasma? Muchas veces se llama. ¿Qué es lo que va a querer salir? Las cosas feas. Lo que guardamos, el secreto, no es lo feliz que somos. Violaciones, incestos, asesinatos, ruinas, cualquier cosa que sea digna de esconder. Automáticamente eso va al inconsciente de las siguientes generaciones. ¿Por qué? Hay una frase en la Biblia que se usa mucho en transgeneracional. Dice, los abuelos comen uvas verdes y a los nietos les rechinan los dientes. ¿Qué significa? Imaginemos que yo ahora vivo una situación, la que sea. La gestiono como puedo, pero no la resuelvo. Y decido taparla. Por ejemplo, imaginemos Vamos otra vez, hoy voy de guerra, de verdad, hoy me ha dado el día de la guerra. Imaginemos otra vez en la guerra civil. Que mi abuelo tiene que matar a alguien para sobrevivir. No fue tan raro, por desgracia. Y eso se tapa. Nadie lo dice. O que alguien tuvo que robar, o que prostituirse, como el caso de esa señora que os comentaba antes, que cómo saca adelante a sus hijos. En el caso ese que os comentaba, esta mujer tuvo que prostituirse para sacar adelante a sus hijos y jamás lo dijo. Pero sus nietas lo recibieron. ¿Por qué? Porque los abuelos generan el conflicto, generan la situación, la viven en el entorno real. Los hijos la sufren en silencio, con perdón, como las hemorroides. Bienvenida. La sufren en silencio, esas situaciones. No pueden cambiar nada. El abuelo es adulto y puede decidir que esto no hay que resolverlo. Puede decidir que esto es un daño colateral y que lo asume y vivir con esa carga. El hijo es pequeño y no puede gestionarlo. ¿Qué va a ocurrir con ese no resuelto? ¿Qué lo va a heredar el nieto? Y el nieto viene con la misión de resolver, de solucionar esa historia. O de contarla simplemente.
en la mayoría de los casos es complicado. Bien, de esta forma, estos señores se encontraron como dentro de toda la información del delirio había una información real y vivida por la persona que no le pertenecía, que pertenecía a ese ancestro. Ahora un paroncito, porque ya os he contado muchos rollos. ¿Os he perdido o por ahora vamos bien? Vamos bien. Esta es Ana Selin Susan. Ella conoció, bueno, está ya ella de mayorcita, pero siempre me gusta esa foto suya, no sé por qué me encanta. Ella conoció y empezó a investigar un poquito esto por una historia muy curiosa. Ella estaba un día desayunando en casa con su hija, cuando de repente le comenta a su hija una curiosidad. La curiosidad es que dice, mira qué curioso, mamá, que tú eres la hija mayor de tu familia y el segundo hermano muere. El hermano que va detrás de Ana Selin Susan fallece de joven. El padre, el marido de Ana Selin, es el hijo mayor y el segundo hijo, un hermano varón, muere. La tía, o sea, después de que le pase esa circunstancia, de repente esta niña le cuenta a su madre que ella resulta que empezó a pensar y a sufrir por su hermano, ella es la mayor, y por su hermano el segundo, que también es varón, de alguna forma empieza a tener miedo, empieza a darle ahí vueltas, y ella comenta que unos meses después de que ella empiece con ese miedo, ese hermano fallece. Y están ahí, una vez superado el duelo, una vez superado, están ellas hablando y dicen, mamá, qué curioso, fíjate qué curiosidad, que tu hermano, el segundo, fallece, el hermano segundo de papá fallece y mi hermano segundo fallece. Y eso a ella, que ya había empezado a encontrar este inconsciente familiar por sus experiencias en el hospital psiquiátrico, empieza a llamarle la atención. Empieza a buscar esas repeticiones. Esas repeticiones que no tienen ni forma ni sentido, pero son reales. Si quieres cerrarlo, cerramos. Vale, ¿qué vamos a buscar en la transgeneracional? ¿Qué vamos a intentar encontrar en un análisis de transgeneracional? Lo primero que queremos encontrar es esas repeticiones. Encontrarlas, reconocerlas y de esta forma poder ponerle fin. Si yo entiendo que esa repetición que estoy buscando es debido a ese ancestro, voy a poder encontrar la piedra que quiero quitarme de medio. Como decía, difícilmente lo vamos a resolver si no es nuestro y no sabemos de dónde viene. Yo aquí pongo un ejemplo muy simbólico. Seguro que a todos se os ha puesto mala una patata en casa. Y mira, para mí es el peor olor, la peor peste. Tú tienes tu malla de patatas, la tienes ahí en tu frutero, en tu verdulero, y se te pone mala una patata. ¿Cómo quitas el olor? O encuentras la patata que se ha puesto mala, pues este no se va a ir. Si no encuentras la patata, lo único que puedes hacer es tirar toda la malla. ¿Qué es tirar toda la malla en nuestra vida? Suicidarnos. Tirar la casa por la ventana. ¿Cómo no vamos a hacer eso? O encontramos esa patata, o no podremos resolverlo. O encontramos esa repetición, la causa, el motivo, el origen, llamámoslo como quieramos, o vamos a seguir repitiéndolo. Y si no lo sabemos, es prácticamente imposible. Se resuelve. Te obliga a pasar y a pasar y a pasar por ello hasta que se aprende intuitivamente. El transgeneracional intenta colaborar en esa llamada ley del karma. Si yo lo entiendo, si yo lo trasciendo, si yo pongo el recurso, si yo aprendo lo que tengo que aprender, No se vuelve a repetir. no se volverá a repetir. Pero si no se puede investigar porque los familiares han fallecido, ¿dónde investigas? En ti. ¿Pero cómo? Decíamos al principio que esa información está en nuestro cuerpo.
que la hemos heredado a través de una serie de ejercicios muy simples, cuesta más explicarlo que hacerlos, uno entiende y toma conciencia. ¿Toma conciencia de qué? Pues dependiendo de la persona, porque cada uno es distinto, si eres visual, si eres auditivo, si eres kinésico, según cómo sea la persona, le va a venir en forma de imágenes, de recuerdos, en una hipnosis regresiva, por ejemplo, le va a venir en forma de sensaciones, le va a venir en forma de sonidos, de pensamientos, cada uno según cómo sea, pero vamos a encontrar esa información, esa coherencia, esa lógica, y una vez que lo entiendes puedes actuar ante el evento real, porque si tú estás actuando ante la repetición, no vale la pena. Por ejemplo, no sé si lo... no, todavía no lo he puesto, dentro de un rato hablaré de él, pero me adelanto. Por ejemplo, un ejemplo clásico de transgeneracional es el alcoholismo. Una persona que le repatía, que odia a los alcohólicos. Alguien que ve a alguien bebiendo, perdiendo los papeles, un padre de familia, un novio, no puede con ello, le sale ese dragón que todos llevamos dentro, no lo conozco, pero le echo los perros encima. ¿Es coherente? No, es desmesurado. No lo conoce, no tiene que ver contigo. Si encuentras la información, esa coherencia en la que un ancestro tuyo, con el cual estás tú vinculado, hizo daño o sufrió por alcohol, cuando lo veas, en vez de pelearte con ese pobrecito desgraciado que pasaba por ahí y al que has atrapado tú en tu vida, dice, tú te vas a cargar la bronca que no se le echó a mi tatarabuelo, que le dio mala vida a la tatarabuela y a los críos. Pues en vez de comerse la patata caliente, el marrón, este señor, tú ya entiendes que es de la otra circunstancia. Automáticamente cuando entiendes, ya ahí en ese propio ejercicio se encuentra el recurso. No tenemos que irnos luego fuera a buscar el recurso. En la toma de conciencia, muy buena, bienvenida. En la toma de conciencia está incluido el recurso terapéutico, el aprendizaje que necesita la persona. Y como decíamos, ya nos hemos cargado la lírica, ¿no? Ya no me hacen falta más repeticiones. Y de esa forma puedes ir trascendiendo un poco tus conflictos inconscientes, tus conflictos heredados. Es decir, tomar conciencia de la situación y cambiarla. Pero si es heredado, no puedes tomar conciencia hasta que no encuentres de dónde. Esa es la diferencia, esa es la única diferencia entre un conflicto inconsciente personal o inconsciente transgeneracional. Pero por ejemplo, si tú te vuelves agresiva así, tú dices, y te das cuenta y tú dices, uy, pues aquí pasa algo, ¿no? Hay algo En cuanto tomas conciencia, entonces toma conciencia, esa agresividad desaparece. Ya no sigue esa agresividad. ¿Por qué no sigue esa agresividad? Porque la agresividad también era heredada. Era el cabreo, la rabia, en este caso ficticio que me he inventado, de esa abuela o esa bisabuela que no se permitió pegarle el grito, ponerle patitas en la calle o hacer lo que pudiera para resolver esa situación. Y tú vienes con la misión de resolverlo, de que no vuelva a pasar. No es resolverlo, es que no vuelva a pasar para que la supervivencia del clan, de la familia, siga adelante, esa evolución. Entonces quiere decir que las misiones que no ha resuelto uno pasan al siguiente, o sea, esa responsabilidad la lleva cada uno, ¿no? O sea, lo que no se ha hecho de antes, me toca a mí. Exacto. En principio lo heredamos absolutamente todo. Qué guay. Todo. Esto es como una jirafita en el Serengeti. Si yo no lo he guisado... pero pertenece a esa familia. Mira, dos ejemplos os voy a poner. Y ahora sí estoy contigo, Gerto. Dos ejemplos os voy a poner. Imagínate el primer cromañón que va ahí con sus taparrabos y su garrote buscando caza y se encuentra con un león. Él no sabe que el león es un carnívoro, porque no se encuentra con un carnívoro nunca, no se encuentra con un león. Entonces coge y se lo come. Y el león se come a este señor. ¿Qué van a aprender sus compañeros? ¿Qué van a aprender sus hijos, su esposa? De esto.
los leones te comen. Claro, que dicen el miedo al león. Y el siguiente le tendrá miedo a los leones. Y cuando vea un león no irá a cazarlo, se irá por el camino contrario. Ahora trasládalo al contrario. ¿Qué pasa si no ha aprendido nadie de eso? Si no se ha encontrado la solución. Porque el problema es cuando mezclamos en esa coctelera de evolución, mezclamos lo biológico con lo emocional. Cuando lo mezclas en la coctelera, ahí está el descubro. ¿Qué pasa cuando no se ha encontrado la solución? Sigue estando el problema en tu vida, en tu familia, en tu evolución. Una jirafita en el Serengeti que no llega a la hoja más alta y más nutritiva. ¿Qué va a hacer? Esto es Darwin puro y duro. Se va a traer una hija jirafa con el cuello más largo. Y ha solucionado el conflicto. Pero eso es biológico. En su momento muchas veces se exclama y dice, tan fácil como fue solucionarlo en su momento. Pero es que somos muy cómodos. Decimos que lo solucione. Y se hereda. El refranero español es muy sabio. Y esa frase clava. Vamos a ver, mi abuela murió joven, mi abuela materna, murió joven, se hacía cuando frío, pero lo repartieron con toda la familia. Mi madre murió y su hermana pequeña tenía ya 11 años. Yo tengo 3 hijos. Y yo decía, Señor, mientras que ellos me necesiten, que no me pase. Que no me pase. Y con eso estoy todavía. Exacto. Porque digo, ¿qué? ¿Y para qué te sirve a ti, Gertrude, Tiene ya eso? 40 años. ¿Para qué te sirve eso? ¿Qué beneficio tiene para ti eso? Ahora mismo ya ninguno. Asegurarte de que tus hijos, tú que has heredado, la creencia, el programa inconsciente de que tus hijos no se queden sin madre. Y tú tienes un programa que se llama supervivencia supina. Eso quiere decir que posiblemente nos entierres a todos los que estamos aquí. Porque tú vas a sobrevivir pase lo que pase para que tus hijos no sufran. Porque es lo que le pasó a tu madre y a tu abuela. Que no pudieron. Por eso que decíamos, la abuela lo sufre, es el evento, la circunstancia inesperada. La hija lo repite pero no tiene recursos porque ha vivido el drama. Y los nietos, la nieta en este caso, que no ha vivido el drama original, puede resolverlo. Los toros de la barrera se ven mejor. Pero vaya barrera la que te ha tocado. Ojalá la barrera estuviera 15 metros más allá. Yo que ya llegué a la conclusión, digo, Señor, a mí me hace falta mi madre siempre. Exacto. En este caso, ese programa transgeneracional ha sido adaptativo para sus hijos. Pero Ha sido bueno. ¿cómo puede ella evitar que pase eso? ¿Qué pasa? El programa. Pues que siga, claro, que siga... Que se siga heredando. En este caso ya no va a pasar. Pero, Porque ella ya ha encontrado la solución. la he encontrado ya. Y ya no hay, ella le ha puesto fin. Siempre tiene que haber un miembro de la familia que diga hasta aquí, basta. Ella ya ha encontrado la solución, por lo tanto no se hereda el problema. ¿Vale? No se hereda el drama. Puede ser en todo caso que sus hijos sientan que mamá está ausente, que mamá aunque estuvo no estuvo. Eso sería el único caso que podría pasarle, pero eso ya estamos inventando que no es cuestión. Si no se ha encontrado la solución, imaginemos que no se ha encontrado la solución. Toma de conciencia. Lo sacan de esa red de patatas, lo sacas y tomas conciencia del conflicto inconsciente y se resuelve. Le encuentras el recurso, encuentras la solución, y si tú no lo atraes en ese inconsciente, si no lo generas con ese 95-98%, ya se puede resolver. Por eso, básicamente lo que vamos a hacer casi siempre en todas las terapias inconscientes es buscar sacar del inconsciente y traerlo al consciente. Y con eso el 80% de los conflictos están resueltos. Y esa es la magia transgeneracional, que en muchas ocasiones no hace falta nada más que una lectura. Y chapo.
Dime, David. Antonio, quería preguntarte, hablas siempre de abuelo, padre e hijo, no sé, esa tríada, ¿no? Esto se puede remontar incluso a no sé, a 200 Claro. años o algo que no se resuelva. Si no se ha resuelto, claro, que sigue pasando, ¿no? Normalmente, bueno, voy a ir de cero respondiendo. Se puede remontar a Adán y Eva. Claro. Yo, un conflicto mío, personal, un conflicto mío de abandono personal que yo sentía, yo me remonté a una hebra de ADN cuando ya veamos, o Dios manipuló el ADN para crearnos, o los extraterrestres, como dicen por el otro lado, nos manipularon para que saltáramos del Cromañón al Neandertal. Pero yo me remonté a 2500 años de antigüedad para resolver. Yo que soy muy bestia, ¿vale? Pero lo normal es que cada 5 generaciones se reinicia el sistema. Cada 5. Cada 5. ¿Por qué? Por eso que os decía, abuelos, hijos, nietos, el bisnieto ya encuentra, ya vive con la solución, y ese bisnieto, sus hijos ya no lo sufren. Entonces, en este bisnieto, entre la cuarta y la quinta generación, se reinicia, por así decirlo, se actualiza todo lo que se ha resuelto y genéticamente cambia. Pero ¿qué ocurre? Que eso está cambiando en todas las generaciones. Y hay modificación, cosas que se suman, cosas que se restan. ¿Te ha respondido? Sí. Antonio, al cambiarlo de la generación, por ejemplo, en los nietos soy 6, se cambian en todo lo. Cuando nosotros tomamos conciencia, todos los que están en las líneas inferiores les hemos resuelto en principio el asunto. Luego se ha resuelto más si no ha nacido, y si ha nacido, según la edad, lo mismo tiene que él hacer su propio camino porque va llegando un poco y lo necesita. Ahí, con respecto a los hijos, vamos a entrar en una historia de paso de Semana Santa, ya que acaba de terminar. Yo digo una cosa como padre, todos mis hijos van a cargar esa situación con ese peso compartido. El que toma conciencia se sale y ha quitado su peso, su parte del peso. Pero puede seguir ocurriendo que lo sigan manteniendo otros miembros de la familia. Si esos miembros de la familia no han tomado conciencia, puede ser que para alguno de los siguientes, de los de la siguiente generación, quede algo que resolver. Pero todo lo que era nuestra parte del peso ya no se trasciende, ya no se hereda, ha sido trascendido. ¿Me he explicado? ¿Y por qué un miembro de la familia puede...? Que sepáis que luego no voy a dejar preguntas, ¿eh? Porque ya lo estamos haciendo. ¿Por qué puede heredar más subconsciente que otros hermanos? ¿Por qué? ¿Porque tiene más capacidad para ser consciente o por qué? No. ¿Por qué se elige en, a lo mejor en un miembro muchas cosas que resolver? Lo estás intentando ver desde un lado. Para mí, voy andando y me trozo el tobillo. Me duele. De repente estoy ahí, andando como puedo, me atropellan y me rompo un brazo. El tobillo ha dejado de doler. Es foco. Desde tu lado del foco parece que estás asumiendo mucho. Pero con la visión holística, con la visión única, llámalo como quieras, la visión cuántica, nombres en miles, cada uno recibe lo que necesita porque él lo necesita para su aprendizaje. Eso es su misión, él lo ha aceptado y es lo que le corresponde por el momento en el que nace. Son las carencias, las necesidades y los conflictos que están activos y viviéndose en el momento en que nace. Si yo tengo un hijo, antes de resolver, imaginemos, un drama como el que comentaba Gertrude,
Si yo tengo un hijo, antes de resolver mi pérdida de madre, ese hijo va a heredar eso. Yo llego y lo resuelvo, voy a terapia, hago cursos y qué bien, qué majo, ahora soy fantástico, me he liberado de eso, tengo un segundo hijo, ese hijo ya no va a cargar con esa circunstancia. Lo estoy simplificando mucho, porque esto luego hay una diferenciación de tanto si eres hombre como si eres mujer, porque la herencia genética se modifica de forma distinta. Hay que tener en cuenta que las mujeres todas las mujeres lleváis a vuestros hijos desde el momento en el que nacéis, con esos ovocitos inmaduros. Todos vuestros hijos están con vosotras y viven todo. Por lo tanto, lo que vosotras viváis, lo viven vuestros hijos, y cuando estáis embarazadas de una hija, lo están viviendo vuestros nietos, porque se generan en el embarazo. Por eso la evolución de la línea materna es más lenta, pero es más importante. Hay transgeneracionalistas que solo estudian la línea materna y que llegan a consulta y automáticamente miran solo a la abuela. ¿Qué le pasó a tu abuela? El 60%, el 70% de los casos sobran. Si cuando tú naces hay una mayor carga de conflictos inconscientes, te toca la patata. Mira el lado bueno. Te has comido más trozo del pastel. El problema es que te ha dado un empache. Bueno, vamos a seguir. Decíamos que cuando tomamos, reconocemos, encontramos, me resulta ahora difícil volver al PowerPoint, cuando encontramos y tomamos conciencia de esas repeticiones y vemos que no tienen que ver, que es una exageración, un exceso en nuestra vida, encontramos la toma de conciencia en ese hecho de que no nos pertenece. Entiendo, resuelvo lo que me toca y me libero de la pieza del conflicto que originó mi ancestro. ¿Por qué ocurre esta, digámoslo así, negligencia evolutiva? Lo que os decía hace un rato. Esto depende del cerebro inconsciente. El cerebro inconsciente es el de los animales. Cuando solo había cerebro inconsciente, este mecanismo era perfecto. Resolvía. En cuanto metemos los conflictos emocionales, algunas veces falla. Dicen los teóricos de la evolución humana que dentro de 100 años yo me quedaré sin profesión, porque esto estará resuelto a nivel evolutivo del cerebro. Yo quisiera verlo, no sé vosotros. Una pregunta. La toma de conciencia al reconocer siempre viene acompañada del recurso para poner fin a esas repeticiones. Puede ser que la persona entre en un bloqueo, en una resistencia, y que aún sabiendo, conociendo, encuentre obstáculos para ese cambio. Te entiendo perfectamente. La teoría y la experiencia de un porcentaje altísimo de casos es que automáticamente viene la toma de conciencia. O sea, automáticamente toma de conciencia, recurso y solución. No hay que hacer nada más. Pero hay otras ocasiones en las que hay un beneficio secundario. Y entonces la persona ejerce una resistencia. Ejerce una resistencia o ejerce un empecinamiento. Si es la resistencia por un beneficio secundario, encontramos cuál es el beneficio secundario. Por ejemplo, un beneficio secundario de estar enfermo, un clásico de la somatización, es que de repente no me pongo nunca mala, no me pongo nunca malo, soy autosuficiente, pero en realidad quiero que me mimen. Me pongo malo y de repente me mima y digo, pues voy a estar malo de vez en cuando porque tampoco está mal que me mimen. Y como no sé pedirlo, de esta forma lo pido. Eso sería un beneficio secundario. Hemos dicho beneficio secundario y ¿qué otra cosa te he dicho? Empecinamiento. Empecinamiento. Vale. ¿A qué me refiero con el empecinamiento? Necesidad de justicia. En querer que me hagan justicia. En querer que se solucione aquello.
Porque lo que se ha heredado también está con un... es que nos robaron y me vuelven a robar y me vuelven a robar y yo me encabrono cada vez que me roban. Por ejemplo. Y me roban en el negocio, mi socio me roba, mi marido me roba, mi hermano me roba la herencia, y vas repitiendo robos, 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 y tú lo que estás es que lo que quieres es que te lo devuelvan. Lo que quieren es, no te has permitido decir, te lo has llevado, hostia, todas morcillas. Y ese era parte del conflicto que estaba heredando. Si se toma conciencia del conflicto completo, se resuelve. Entonces, esos casos de los que tú me hablas es porque queda algún hilo. O sea, que la persona vea que realmente ese poner fin a esa repetición le va a liberar realmente. Exacto. Es entrar también en una conciencia muy amplia, muy, Exacto. que engloba la moralidad, que engloba a una colectividad mayor, ¿no? O por lo a un menos... beneficio que irradia a otro. Exacto, o por lo menos a esa inteligencia emocional personal. Yo puedo estar muy dolido porque mi expareja se ha marchado y y yo no quería que se fuera y ¿me vale de algo? Ahí es el sufrimiento. ¿Os han hablado alguna vez de la diferencia entre dolor y sufrimiento? Sí. No. ¿Os la cuento? Pues no. Es muy divertido. ¿Qué es el dolor? El dolor es el evento exterior que te ocurre. Incontrolable, inesperado. No puedes preverlo. Por ejemplo, me deja mi pareja. Oh, eso no lo puedo controlar. No lo puedo prever. ¿Qué es el sufrimiento? Cada vez que yo lo recuerdo y me machaco. Por eso es tan divertido el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque está recordándonos ese sufrimiento. Hay una operación matemática que se trabaja en este tipo de conflictos que, a ver si yo hago memoria, dice así: dolor por resistencia igual a sufrimiento. No puedo controlar la intensidad del dolor, pero sí puedo controlar la intensidad de mi resistencia ante ello. Si mi intensidad del dolor son 10, 20, 50, pero yo me resisto poquito, lo dejo marchar, pues me durará el sufrimiento. Pues imaginamos que me resisto 20 y que el dolor era 50, 2 por 5 son 10, pues me resistiré, o sea, sufriré 100, lo que sea. Pero si estoy ahí un día, un mes, otro mes, dale que te dale, y me resisto 100, ya te va a tocar 5.000 de sufrimiento. Y ese 5.000 tienes que pagarlo día a día, con tu felicidad, porque ahí sí que pagas. En el resto de las cosas no pagas, pero en lo que tú te haces, en tu sufrimiento, tú tienes la llave. Yo cuando hablo siempre del sufrimiento siempre me acuerdo de una canción de Mecano. Dice, la de Barba Venus, creo que es. Tú tienes la llave que abre y cierra la puerta del dolor. El dolor es inesperado. El sufrimiento es opcional. Empezar a plantearnos un poquito cuando estás repitiendo. ¿Por qué tú te estás permitiendo? ¿Por qué tú estás eligiendo, aunque sea inconscientemente, seguir sufriendo? ¿Por qué te estás resistiendo? Esto se aplica mucho, como dice mi hijo, en los duelos. Es donde más se aplica esta forma. ¿Te he respondido, verdad? Sí. Como decíamos, todos vivimos esas repeticiones en nuestro día a día. Y puesto que es nuestro cuerpo y con él nuestro inconsciente que la controla, lo que comentábamos hace un rato. ¿Vale? Nosotros no elegimos a nuestras parejas, como os decía, no elegimos, lo elige nuestro cuerpo. Ese feeling que comentábamos hace un rato. No te enamoras por los ojos bonitos y el pelo precioso, no. Te enamoras porque encaja. Porque esa persona
tu cuerpo te dice que es la adecuada. Y tu cuerpo es inconsciente. Tu cuerpo no entiende de emociones. Tu cuerpo entiende de biología. Tampoco elegimos nuestros trabajos. Los elige nuestro inconsciente, esa vocación, esos trabajos vocacionales, esos trabajos repetitivos. La saga de los abogados, la saga de los notarios. O es que yo he nacido para ser maestra. Claro que sí, has nacido para ser maestra. ¿Pero por qué has nacido? ¿Para qué has nacido para ser maestra? ¿A ti en realidad disfrutas siendo maestra? No, que coño, yo lo odio, pero es que se me da genial. Y salgo del trabajo sintiéndome genial. Pero el trabajo es una puta mierda. Yo sería feliz plantando árboles. ¿Por qué tu inconsciente te pide ser maestra? ¿Por qué tú tienes que ir para allá sí o sí? Todas las vocaciones son inconscientes. Que yo esté aquí no es casualidad. Que yo me dedique a lo que me dedico no es casualidad. Yo es la 8ª profesión que tengo. Y llevo buscándola, porque era lo que quería hacer originalmente y no pude. Y me he pasado 20 años deambulando, moviéndome, hasta conseguir dedicarme a lo que de verdad me hace feliz. Y cuando llegué, de repente me cuentan esto, me hicieron pollo automáticamente. Yo llevo 20 años luchando para dedicarme a esto. Busco esa toma de conciencia y encuentro para qué yo he elegido. Y de repente dejo de sufrir en este trabajo. Porque yo sufría cada vez que no podía ayudar a alguien. Pero yo ayudar a alguien y que yo fuera Dios. Y yo sufría cada vez que se iba alguien de la consulta, aunque acabara de venir la primera sesión, y decían, no ha resuelto esta persona. Se va a estar una semana sufriendo. Y yo, ay, no. Eso, con mucha vocación, eso es un mal vivir. Una vez que encontré el motivo por el que yo tenía la necesidad de estar en este trabajo y que las personas sanaran, yo sigo dedicándome a un trabajo que es vocacional, que me hace feliz, que se me da, con perdón, bueno, muy bien, vamos a quitar el taco que hoy me estoy grabando, y me puedo dedicar sin sufrimiento a eso que es vocacional. Ahí entonces hay felicidad. Porque ya no estoy por obligación, ahora estoy por elección. Y yo elijo dedicarme a eso que me hace feliz. ¿Entendéis el juego al que os pretendo llevar? Voy a hacer una pregunta. Por lo que estás diciendo, entiendo que no conozco, que puede haber una conexión importante entre lo transgeneracional y la bioprogramación, porque realmente en ese darse cuenta está ya biodesprogramando algo. Tu físico te acompaña, la información que está dentro de tus células está acompañando. Puedes ser transgeneracionalista sin ser biodesprogramador, ni biodescodificador, Existe conexión, ¿verdad? Pero es una de las herramientas que más se usan. Y en la biodesprogramación. En la biodesprogramación, biodescodificación y en todas las bios. En cualquiera de las escuelas que existen por todo el mundo. Da igual el nombre que tengas. El transgeneracional ocupa, si no es la primera, es la tercera herramienta más importante de todas las escuelas. Como te decía, no es necesario ser biodesprogramador para ser transgeneracionalista. Pero casi todos los biodesprogramadores aman el transgeneracional. O por lo menos lo usan siempre. ¿Por qué? Porque en las otras conferencias lo explico. El programante, que es el origen, esa pieza original de la que os hablaba antes, el conflicto programante en, digamos, un 70-80% de las ocasiones tiene un origen transgeneracional, tiene una huella transgeneracional. Podemos trabajar las siguientes huellas, y estos son como las fichas del dominó. Según lo atrás que te vayas, de las fichas de dominó se caerán más piezas. Si yo trabajo embarazo y parto, por ejemplo, y quito la pieza de embarazo y parto, se caerán hasta el presente. Si yo trabajo un conflicto en la pieza de los 7 años, se caerá desde los 7 años. Si lo trabajo en transgeneracional, se cae todo. Por eso empezamos en transgeneracional y luego vamos avanzando hacia el presente. Al contrario que se hace en psicología.
¿vale? Y en el psicoanálisis. Nosotros vamos justo al campo contrario y en medio nos encontramos. ¿Te has respondido, verdad? ¿Qué pretenden esas repeticiones? Estamos dándole a las repeticiones, pero ¿para qué nos sirven esas repeticiones? Ya lo hemos comentado un poquito. Esas repeticiones es una segunda oportunidad. Pretenden darnos una oportunidad, una segunda oportunidad, o tercera, o cuarta, o quinta, para resolver. No intentan jodernos la vida, perdón de la expresión. No intentan hacerte la vida imposible. Intentan darte una oportunidad biológica de resolver el conflicto original y que lleva siempre inconsciente. Si no lo hemos resuelto del todo, si quedan hebras, se sigue repitiendo, con variaciones, pero se sigue repitiendo. Ejemplo, por ejemplo, el ejemplo inconsciente de repeticiones, muy simplón, muy sencillo y que todos habéis visto y que estará muy de moda. Maltrato de género, la violencia de género. Una mujer sufre maltrato, hace ese acto valiente, heroico algunas veces, de mandar a tomar morcillas a ese señor, a ese agresor o a esa señora que maltrato. Bueno, permíteme. Manda a tomar morcillas a ese personaje, decide rehacer su vida y se encuentra a otro. ¿Qué pasa? Tengo un cartel, me tengo que encontrar a todos los tontos del pueblo, pero es que a él te lo cepillas porque ya te lo ve venir, te lo mandas rápido y te encuentras a otro. Y si no te maltrata físicamente, es emocional. Y si no es la pareja porque ya te niega, entonces es tu hijo el que te agrede. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un conflicto inconsciente. Y el inconsciente, todos interactuamos con el inconsciente de todos. Y así nos comunicamos. ¡Wow! Dile que 2 horas después no entre. Gracias. ¿Cómo nos comunicamos con el inconsciente? A mí me gusta usar un ejemplo muy gráfico. ¿Os acordáis de esas películas americanas de adolescentes que está el pobrecito, el pobre empollón, que va por el pasillo y le ponen un cartel en la espalda, dame una patada en el culo? Y todo el mundo le va dando patadas, collejas y demás, y él no sabe de qué va el asunto. ¿Por qué me pegan hoy todos? ¿Por qué me pegan hoy todos? El inconsciente es igual, uno no se ve su inconsciente, pero los demás sí. Los demás interactuamos. El inconsciente se comunica a través del lenguaje corporal, de las expresiones no verbales, y todos las identificamos, estemos más o menos ejercitados en ello. Porque es la primera forma de comunicación que se establece en la raza humana, y en el resto de las especies también. Un bebé empieza a comunicarse no por las palabras, sino por el lenguaje no verbal de mamá, y después lo va viendo a papá, abuelos, hermanitos y demás. Pero un niño al nacer no sabe lo que es sonreír, por ejemplo. Y el sonreír es una de las primeras cosas, además de las que más nos gustan los padres. Cuando los padres se acercan y sonríen, él recibe caricias. Y cuando él imita esa conducta, se activan unos neurotransmisores en su cerebro que provocan la sensación de felicidad. Dice, sonrisa, felicidad. Y a partir de ahí ya está estableciendo esa comunicación no verbal. Pues ese ejemplo que es muy simplón, para extenderlo a todo más. Llega un momento en las parejas o con los hijos, bueno, con los hijos es fantástico. Ese hijo que llega del colegio y su madre le mira así, ¡pah! Ya sabe todo lo que le ha pasado. ¿Qué te ha pasado en el colegio? Mamá, pero sí, ¿qué ha pasado en el colegio? ¿Tiene un radar en el ojo la madre? Sí. Su radar inconsciente. Es el lenguaje no verbal. O tu pareja que llega a casa, hola cariño, hostias, este le ha pasado algo. Pero si eso te he dicho hola cariño, ya, pero te conozco. Entonces todos hablamos con el lenguaje no verbal. Todos interactuamos con el inconsciente. Bueno, volviendo. Entonces nos pretende dar esas repeticiones una segunda o tercera o cuarta oportunidad de resolver los conflictos que han limitado la evolución, acordad que estamos hablando siempre de evolución, de nuestra especie, de nuestro árbol genealógico.
Entonces podríamos decir que el sentido biológico de todas estas repeticiones es solo eso, garantizar la evolución, la supervivencia. Desde ese cerebro inconsciente que lo único que quiere es que sobrevivamos. Al inconsciente no le importa nuestra felicidad, no le importa el bien o el mal, es amoral, solo quiere sobrevivir. A los niños hay que enseñarles moralidad, porque lo único que quieren es sobrevivir. Y nosotros en nuestro entorno social se la vamos dando esa moralidad con nuestro cerebro consciente. Pero el inconsciente, que es perfecto y completo, y que ya no se puede desarrollar más, quiere solo sobrevivir, evolución. Un perro muerde y no piensa que esté haciendo algo mal. Hay que enseñarle que cuando muerde hace daño. Por ejemplo, con los gatos hay una historia muy divertida. Los gatos cuando... yo siempre he sido de perros y en un momento dado tengo una gata y tuve que aprender a educar a una gata. Muy curioso la diferencia. Y de repente, una adiestradora amiga me dijo, mira, es que a los gatos hay que enseñarles de otra forma. El gato cuando le estás haciendo algo, lo que hace es marcarte. Te agarra y te marca. Ya sea uñas, ya sea mordisco. Cuando el gato te esté mordiendo, aunque no te haya hecho daño, tú dices ¡ay! Y él lo relaciona con que se ha pasado. Automáticamente cuando se lo dices, el gato se larga y luego vuelve. Y las siguientes ocasiones ya va estableciendo ese en casa no se permite que muerdas, tía. Que era lo que yo le decía a mi gata. Yo no te dejo que muerda. Estaba por aquí, lo sabía por aquí, claro, una gata. Automáticamente cuando le enseñé a hacer eso a mi hijo y empecé a hacérselo yo, un mesecito. Y la gata dejó de marcarnos. Ya solo cuando mi crío la pisa. A la pobre. Eso es inconsciente. ¿Vale? Bien, como decíamos, nos va a ayudar el análisis transgeneracional, el transgeneracional en sí, a entender esas reacciones desproporcionadas. Aquí es donde entraba el ejemplo del alcohol que os he comentado antes. Siempre van a ser, cuando son transgeneracionales, siempre van a ser reacciones desproporcionadas. No va a haber un equilibrio entre lo vivido y mi reacción. Ante los malos tratos, por ejemplo, un niño que ha sido maltratado, cuando vea un maltrato siendo adulto, hasta que lo trascienda su dolor, lo que va a hacer es encarnizarse. Y cuando sea padre, no se va a permitir, por ejemplo, darle un cruje en el culo a su hijo. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de un paciente que vino tenía un niño de 1 año y medio y que en un momento era hijo maltratado y que en un momento dado había tenido que darle un palo en el pañal. Al crío ni se había enterado, realmente, vamos, al crío ni le picó el culete. Pero él vino y me contaba que conforme le dio el palo en el culo, lo castigó, se lo dejó en brazos a su mujer y él se tuvo que meter al cuarto baño y llorar durante 1 hora. Él, en su caso, había sido maltratado, pero venía de hombres maltratados en varias generaciones. Resolvimos su conflicto, su drama de maltrato, y pudo relacionarse de una forma sana y educar a su hijo sin ni caer en el exceso del maltrato, que era la herencia genética que llevaba, ni el rechazo que había generado como recurso de supervivencia y de evolución. Porque la había generado para resolverlo, igual que hablamos de tu caso, Gertrude, había generado un rechazo para sobrevivir. Si no me permito ser agresor y no permito a los padres que maltratan, ningún niño sufrirá maltrato. Esa era su creencia. Además, en su caso, la tenía tan consciente que la verbalizó. Las células lo liberamos, como decíamos. Y solo tomando conciencia podemos resolver el conflicto, sea cual sea el origen. Lo que hemos estado comentando toda la tarde. Vale. A mí me gusta en casi todas las conferencias hablar de esto. En la vida solo hay 2 posturas. Podemos hablar de muchas cosas, pero solo hay 2 posturas ante la vida. Aprendiz o víctima.
Lo siento, no hay nada más. ¿Qué es una víctima? La víctima no es solo el que está llorando. La víctima es también el que se está quejando en todo momento. ¡Ay, qué mala suerte tengo! ¡Ay, es que todo me pasa a mí! ¡Ay, es que me encuentro a los mismos hombres! ¡Ay, es que no hay trabajo! Yo he trabajado muchos años de camarero y cuando estaba ya formándome, me volvieron a llamar de uno de los tíos: Antonio, necesito que me eches una mano, se me han puesto mal los camareros de tal día, necesito que me eches una mano. Mira, pero temporal porque yo ya tengo mi empresa. Venga, sí, sí. De verdad, mayor sufrimiento imposible. Estaban todos ya quejándose, yo salía de ahí agotado. Todo el día, ay, que me trabajo, que me trabajo. Esos son víctimas. Victimizarse está bien, pero a ratos. Me pasa algo, me duele, vale, me victimizo con reloj. 5 minutos, media hora, 3 días. Me hago la víctima. Que me cuide. No hace falta ser todo el día fuerte. Pero ponle fin. No te quedes en esa postura. Porque entonces no aprendes y no cambias nada. Pues la mayoría de la gente está ahí. Y la mayoría de la gente resuelve sus conflictos, sale de sus situaciones, de sus depresiones, de sus ansiedades. Yo estoy saliendo a base de no victimizarte. a base de no victimizarme y de psicóloga. Exacto. ¿Qué es lo que te va a llevar? Un trabajo diario, ¿eh? Exacto. El aprendiz, en cambio, es el que dice: me ha pasado esto, este evento, esta circunstancia. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo resolver? ¿No tengo trabajo? Voy a ver dónde hay trabajo. ¿Me he encontrado al mismo tipo de hombres? Pues mira, ya sé dónde lo tengo que buscar. Encuentra, aprende algo, por poco que sea. Al día siguiente no te enfrentarás al problema con las manos vacías. Porque si rechazamos nuestro pasado, nuestro aprendizaje, es como ir al siguiente curso peor. Si las llevas suspensas, puede ser que no lo hayas aprendido, sino sin haberlas cursado. En el cole primero te enseñan a sumar, luego te enseñan a restar y luego a multiplicar. Bien. Pues mira, es que yo lo pasé muy mal cuando aprendí a sumar, porque qué mal que se me daba. Y ahora, pues yo no pienso recordarme, lo he olvidado. Mira, es que todo el aprendizaje de sumar me lo quité de la cabeza y lo metí en un cajón. Y yo ahora quiero aprender a multiplicar. Agárrate, macho. No vas a aprender a multiplicar y aunque hagas el tiro, cuente. Y en la vida pretendemos hacer las cosas así. Por lo tanto, repetimos y repetimos y repetimos. Con la consecuencia de que la vida no te da mesura. La vida no se para y no te espera. Si tú lo resuelves, algo que empieza la vida dándote calificas, malito, después te da empujones, después te metes el dedo en el ojo, después vendrá el cuchillo. Si no aprendes, con el tiempo se hará más grande. En última instancia, y una vez que sabemos que no es nuestro, como hemos dicho, este conflicto, devolviéndoselo simbólicamente, con un acto simbólico de devolución, vamos a ponerle fin a esta circunstancia. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente es simbólico. Nuestro inconsciente funciona con los actos simbólicos, con el cine, con el teatro, cortando con esa lealtad inconsciente de supervivencia. Lo que comentábamos hace un rato. Es que yo quiero seguir manteniendo esta circunstancia porque yo sigo cabreada porque a mi abuelo le robaron. Déjate a tu abuelo tranquilo. Déjalo en paz. Deja de mantener esa necesidad de justicia. Lealtad. La palabra mágica en transgeneracional es lealtad. Y siempre vamos a trabajar bajo la lealtad. Cuando entendemos que al otro no le beneficia, devolvemos. Oye, mira, he aprendido esto, toma, te lo entrego si te vale bien. Yo me quedo con lo que he aprendido, que a mí sí que me vale.
y dejo de querer solucionar tu problema. Me enfrento al mío. Ya hemos bajado automáticamente toda la intensidad. Bien por ahora, ¿verdad? Puede ser también que el problema que se repite sea una enfermedad grave y ya esa enfermedad se ha desarrollado hasta tal punto que es irreversible. Entonces, para que la persona se dé cuenta... ¿Por qué es irreversible? No sé, digo yo, pongo ese ejemplo como posibilidad. ¿Por qué es irreversible? No Esa es una palabra mágica que usan los médicos en su gremio. La tienen que usar, cada uno a lo suyo. A mí no me vengáis con un brazo roto y al médico. Pero en su paradigma, para él es irreversible. Sí, sí. Hay Decía hace un rato, os hablaba del refranero español. El refranero hay otra frase de esas. Todo es posible... todo tiene solución menos la muerte, y la muerte lo soluciona todo. Puede ser que tu cuerpo esté tan deteriorado que te lleve a la muerte. Pero todos los conflictos y todas las enfermedades son reversibles. Hammer, uno de los creadores de la biodesprogramación, o mejor dicho, el padre de la biodesprogramación, que creó las 5 leyes en las que nos basamos todos, él dice, sigue vivo por suerte para el mundo, y para algunos, él dice que a él se le mueren enfermos sanos de cáncer. Personas que han resuelto su cáncer, pero que su cuerpo está tan deteriorado que no mueren. Yo, por desgracia, hace un poquito de tiempo, tuve la desgracia de empezar a vivir y a entender plenamente lo que decía. Cuando encontré a un señor que me decía, vale, Antonio, he tomado conciencia, lo entiendo. Los análisis acaban de mejorar. Los marcadores han bajado. Supuestamente estoy recuperándome, pero es que yo no quiero recuperar esa vida. Y lo único que pude hacer, con todo el dolor de mi corazón, porque además era amigo, fue acompañarlo en un buen morir. Pero lo demás, te prometo que no es irreversible. Estoy hinchado a encontrarme casos de irreversibilidad. El primer caso de irreversibilidad que yo decía, wow, yo lo he estudiado pero no me lo creía. Un VIH. Un muchacho con un VIH viene a consulta, 2 sesiones. Fantástico. Un tío increíble. 2 sesiones. Y en 2 sesiones desaparecieron los marcadores de VIH de su sangre. Eso, ¿cómo se come? A fecha de hoy, eso fue hace más de 2 años, hace ya 3, a fecha de hoy sigue sin los marcadores en su sangre. Y eso supuestamente es imposible. No se ha inventado. La irreversibilidad es una etiqueta que nos tenemos que quitar. Yo, como todo el mundo, voy al médico. Y cuando voy al médico escucho si da el diagnóstico, porque es un señor que sabe de lo que habla. De lo que él habla. Y cuando salgo de escuchar su diagnóstico digo, vale, no me he creído nada. Porque se habla de lo que tiene que hablar. De virus, de bacterias, de infecciones. Pero yo ahora eso lo traslado. Y no me creo que sea irreversible. Yo tengo una enfermedad hace... No sé, ¿qué tendría yo? Yo tenía 22 añitos o algo así. Tengo una enfermedad sin diagnosticar, de esas raras rarísimas, que era para toda la vida. No tengo tratamiento porque era de esas raras rarísimas que no hay diagnóstico, y yo no tengo enfermedad desde hace algo así como 15 años. Encontré la solución. Y mi cuerpo resolvió. Punto. Dicho así, parece... Cuando poco. Pero bueno, yo he tenido que aprender a vivir en la magia. Porque viviéndolo esto todos los días, al final creéis en la magia. Y no es una magia de Harry Potter ni rollo de eso. Es la magia del cuerpo. El cuerpo funciona, el cuerpo quiere estar sano. Y si tú le quitas la razón inconsciente, porque aquí no sana,
la razón que les dije que mantenga la enfermedad, el cuerpo tiende a sanarse. Y si encima le damos aportes exteriores, ya sea terapia energética, ya sea alimentación, nutrición básico, ya sea medicina, ya sea nuevas costumbres sanas, me da igual el aporte, el cuerpo se recupera. Pero lo primordial es la creencia que está detrás. Exacto. Ya. ¿Qué es lo que ha causado la enfermedad? No, eso se refiere a la creencia del conflicto de diagnóstico, Claro. a esa irreversibilidad. Sí, incluso a las creencias que vienen de atrás. Las creencias que te creencias han heredadas. provocado. Heredadas. Detrás de las creencias heredadas hay que tener en cuenta que siempre hay un conflicto inconsciente. Claro. Sí, sí. Cambiar las creencias, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las creencias son como si tuviéramos aquí una tubería rota, ya, de tanto decirlo se me va a romper la tubería del vecino. Y tengo aquí el barreño para que no caiga. Yo todos los días me cambio mis creencias y cojo y vacío mi barreño. Pero sigo teniendo la tubería rota. Las técnicas de creencias funcionan maravillosamente. Yo las uso a diario, para mí y en consulta. Pero si no resuelto el conflicto, la tubería sigue rota. Y yo todos los días tendré que vaciar. Y el día que me despiste o me pille con el pie cruzado, lo mismo me tumba esa creencia. Y enfermo. Resuelve el conflicto primero, encuentra el origen, dale un recurso y luego cambia la creencia y vacía. O las dos cosas al mismo tiempo. No, no. Salvo en casos muy exagerados, yo trabajo la creencia después, porque si no es inútil. Porque si te trabajo hoy la creencia y la semana que viene el conflicto, pues ya tengo que volver a trabajar la creencia. Es inútil. Prefiero trabajar, salvo que te esté haciendo tanto daño que necesitas rehacerte un poco, recuperar un poco de fuerza. Yo prefiero trabajar primero, obviamente, el conflicto, generar el recurso y entonces cambio de creencias. Que el cambio de creencias es instantáneo, automático y mágico. El cambio de creencias es algo mágico. ¿Te has encontrado a pacientes como que pierden la memoria por esa propia resistencia y no hay forma de que recuerden? Sí. Tengo además una conocida que yo me río mucho con ella porque ha hecho conmigo de alumna y de compañera la mitad de las formaciones que yo he hecho. Además, si te pones a hablar con ella, ha estado en cursos con personajes que yo hubiera, ya no están en el mundo y yo me hubiera cortado un brazo por ir a conocer a esos señores. Me olvida todo. Ha estado en consulta con formadores míos, ha estado en consulta conmigo, ha venido a talleres. Cuando llegó a la segunda consulta y vi lo que era, dije, mira, o encontramos por qué tú quieres mantener esto. Porque para ti es divertido vivir de esta forma. Y en ese momento ella sintió y me contestó, que contestó su inconsciente, no ella, obviamente. Pues Antonio, es que prefiero seguir haciendo cursos, así por lo menos estoy entretenida. Obviamente ella quiere sanar su enfermedad, pero hay algo tan gordo, normalmente eso suele ser un secreto, hay algo tan gordo que no quiere resolver, que no se atreve a sacar. Y yo ahí aplico una cosa, y es que yo he tardado en estar aquí donde estoy, creo que ya van 17 años de cursos, terapias y rollos. No le puedo pedir a alguien, en este caso a esta mujer sí, porque lleva más años que yo, pero no le puedo pedir a alguien que lo que yo he tardado 17 años lo haga en una sesión, o 2 o 3 sesiones, porque a mí me dé la gana. Cada uno lleva su ritmo. Y el ritmo, yo tengo que aceptar el tuyo. No puedo llevarte empujones. Porque hay gente que a empujones funciona bien. Hay gente que la presionas, que la aprietas y salta. Y otra no. Yo, por ejemplo, soy de los que no.
yo descubrí que cuando yo llegaba a un terapeuta muy agresivo, o a un formador, o a un profesor de otras cosas, o en casa, y me empujaban, yo hincaba talones. Más tengo un conflicto de hincar talones. Yo hincaba talones y ahí no me movía ni Dios. Pero eso es lo más normal. Cuando alguien te presiona, o sales corriendo o pasa. Entonces, mi misión como terapeuta no es presionarte. Es darte el tiempo que tú necesites. Ir presionándote en la justa medida que tú quieras. Ir provocándote para que los dos vayamos caminando juntos. Porque si yo voy tirando de ti, dependes de mí. Si vamos caminando juntos, yo te voy incitando, te voy chinchando, jugando contigo, provocándote. Sigue siendo un juego para los dos, sigue siendo divertido y seguimos caminando. Y entonces es fácil y rápido. Porque las cosas tienen que ser fáciles. Nosotros en la escuela, yo pertenezco a la escuela de la biodesplamación, a la EBB, y nosotros tenemos dos lemas. Uno de ellos es el de la facilidad. Si no es fácil, si no se resuelve, y lo hago regularmente, cuando ocurre, no soy tu terapeuta. O no estás preparado. Pero obviamente yo nunca le voy a decir a la persona que está preparada. No soy tu terapeuta, vamos a cesar esto, vamos a dejar un tiempo. Porque la persona necesita otro método para entrar. Por eso, no soy tu terapeuta. Ya, ahí lo están diciendo. Aunque yo pueda ver que es que ella no quiere. Vale. Si no quieres es porque yo me he tocado el botón adecuado para que tú saltes. No soy tu terapeuta. Y prefiero esa coherencia. A mí me permite dormir bien por las noches. Bueno, seguimos. Devolviendo. Hablamos. Dice, esta herencia sigue generación tras generación y seguimos pagando las deudas del pasado mientras no se logre tomar conciencia de ellas. Anna Susenberger, que os hablaba al principio de la charla de ella, tiene un libro, el título no me gusta, pero sí que me gusta usarlo para esto. Y dice, ¿cómo pagamos las faltas de nuestros antepasados? No pagamos nada, en realidad. Pero sí que nosotros lo sentimos, como si estuviéramos pagándolo. Ella intenta ese juego, que no siempre se le entendió, pero intenta ese juego en el que tú estás pagando por cosas que no has cometido, por daños que no has provocado, que no has infligido. La foto tenía que salir después, pero bueno, ya sabéis a lo que va. Quedando nosotros con lo que en definitiva pretende la vida y nuestros mayores, que es la solución y el aprendizaje. ¿Cuántos de aquí sois padres? ¿Alguno de vosotros quiere que vuestros hijos cometan vuestros errores? No. ¿Cuántas veces vuestros hijos han tendido a cometer vuestros errores? Siempre. Porque el hijo siempre piensa, siente inconscientemente que tiene que cometer los errores de papá y mamá, que no... Bueno. Pero ningún padre quiere que sus hijos, cuando te quedas con esa certeza y sueltas, a mi tatarabuelo qué le va o qué le viene, o a mi padre qué le va o qué le viene, que yo resuelva lo que a él le pasó, salvo para sentirse orgulloso, si es que se tiene que sentir orgulloso. A mí le va ni le viene, a él le importa un pepino, él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Que yo ahora, por ejemplo, donde él, no sé, donde él fallaba, que yo lo resuelva, ¿le vale algo para él? No, eso es para mí. Para mí y para lo que viene. Y con eso, quedarte con la solución, te vives, te quedas en la felicidad, en la libertad. Entonces, la manifestación de la solución, yo por ejemplo que me hice de programación contigo, Me ha gustado. ¿eh? No todos los que me hubieran gustado. A mí también. ¿Se hacen los cambios de lo más reciente a los de atrás? O primero, yo es que parece que es así, porque de lo más reciente a los... O primero ves el... Yo veo que
por lo que siento es que el primero ha sido lo más reciente y parece que ahora, que hace un año. En tu caso, y me vas a permitir que al preguntarme directamente por tu caso, te responda con el tuyo. Si lo recuerdas, teníamos muchos conflictos bloqueantes. El conflicto bloqueante es, por ejemplo, el conflicto de diagnóstico. Ese diagnóstico es un conflicto bloqueante. Es una circunstancia que te impide encontrar la solución. Por ejemplo, en los trastornos de sobrepeso, el conflicto bloqueante es el que no me veo delgado. El que no me veo no me lo creo. El que me miro todos los días al espejo y estoy gordo. Y no permito que la solución que ha empezado a fraguarse en mí llegue. En tu caso había muchos conflictos bloqueantes. Entonces, lo que va a provocar el conflicto bloqueante es que se llegue solo hasta ahí. Cuando trascendemos el conflicto bloqueante, de repente te das cuenta que si has tocado bien el origen, se cae porque sí. Porque ya lo has tocado, ya lo has resuelto, ya no existe esa pieza y solo había un muro que había que traspasar. Cuando nos pasa eso suele ser por conflictos bloqueantes. O suele ser, es la otra opción, no voy a ser cínico, voy a ser realista, que no se haya tocado el origen bien tocado. Que quede algún hilo, que quede algún botón por pulsar. Y hay que ser realista. Vale. Detrás de la conferencia, mis conferencias siempre son divulgativas, pero aprovecho que tengan algún curso para darlas también. Este sería un poquito el temario que vamos a dar en la formación. Es una formación apta para todos, desde no tengo ni idea hasta terapeutas. Desde lo quiero para mí a lo quiero para pasar consulta para acompañar a otras personas. Entonces empezaremos un poquito con qué es el transgeneracional, el origen, las funciones, nociones básicas, cómo se transmite, la visión cuántica, programas heredados, fantasmas. Lo voy diciendo rápido porque esto tampoco, si no, voy a volver locos. Tipos de relaciones del árbol, el VAS, cómo montar el árbol genealógico, conceptos de tipo Electra, yacientes, síndromes de aniversario, fiesta manía, tipos de programas, profesiones y sus reparaciones. Comentaba que las profesiones no las elegimos nosotros, pero según las profesiones puedes saber qué estás solucionando, qué estás intentando resolver, qué estás viviendo. Signos posibles para analizar el transgeneracional, recomendaciones que el especialista debe tener en cuenta, ahí no se lee muy bien, digamos, al estudiar el árbol. Herramientas de abordaje terapéutico, ejercicios como la línea de la vida, silla cuántica, realización del propio árbol, estudio de todos los árboles, casos prácticos. Bueno, es un taller de especialización en el que se empieza de cero, no es vida de programación, es transgeneracional, con lo cual tengo que dar recursos que pertenecen a la vida de programación para que haya un abordaje más sano, más dinámico. En definitiva, aprender a cómo trabajar en transgeneracional. Como terapeuta, ¿qué te puede aportar el curso? Bueno, el análisis transgeneracional, aparte de ayudarte a poner fin a esos conflictos, a esas repeticiones, te va a permitir de una forma rapidísima y muy certera conocer a tu paciente, saber qué ha vivido. Los que habéis venido conmigo a consulta, lo habéis vivido. En mi primera sesión yo siempre leo el transgeneracional, ahora después si nos da tiempo haré alguna lectura, y parece que uno es vidente. No, no soy vidente, soy evidente, está en el árbol. ¿Vale? Un chiste muy malo y sintético. Como terapeuta nos va a ayudar a conocer desde el primer instante a nuestro paciente, a nuestro cliente, y a ponerle fin a esos recursos, una doble herramienta. ¿Vale? Conocer y entender a tu paciente en la primera sesión, para mí es trascendental. Yo recuerdo cuando yo estudié psicología y cuando yo iba a los psicólogos, siendo un chaval, yo recuerdo que me hicieran los test esos famosos que se siguen haciendo, que tenía que contarle mi vida, teníamos que ir desde el presente hacia atrás. Lo mismo empezábamos a tocar chicha, a tocar conflictualidad, a tocar los puntitos que me dolían cuando llevaba 3 meses de consulta. Y no está mal para nada, porque yo estoy aquí gracias a la psicología, si no estaría zumbado. Más de lo que estoy. ¿Vale? Pero
a mí esto, que sufrí años de consulta, se convirtió en una necesidad. Y con el transgeneracional son las herramientas con las que la cubro, esa necesidad. Como persona, ¿qué te puede aportar este taller? Bueno, para mí es más potente como persona, para mí supuso un cambio en la vida. Este taller concretamente fue el que a mí me dio la vuelta, me cogió de los piececitos, me sacó la piel, me la quitó, me la metió por dentro, la tripas para afuera, me dejó vuelta y vuelta, luego a la sartén. Entonces, estos talleres son más potentes, a mi entender, incluso como persona. Yo siempre busco los dos enfoques, ¿vale? De un plumazo vas a entender y a darle sentido a todas esas circunstancias que hasta ahora no la tienen, que hasta ahora no funcionan. Y te llevas a tu casa no solo esos conocimientos, sino las técnicas, las herramientas para poder regularmente, cada vez que te encuentres con esas repeticiones, solucionar. Porque yo lo que pretendo siempre, tanto en consulta como en recursos, es que seáis autónomos. Los dependientes a mí no me gustan. Entonces, si en el curso te haces autónomo de tu conflictualidad en la medida de que puedas, lo vas a funcionar. Y solo cuando encuentres una piedra muy grande que no puedas tú solo, pedirás ayuda. Hasta entonces, tú vas rehaciendo y caminando. Libertad, en definitiva, es lo que puede aportar como persona. Jodorowsky, que a mí siempre me encanta y tiene unas frases siempre geniales, dice: no hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es. Y eso es una de las cosas que yo pretendo siempre en mis cursos. Que lleguéis a saber quiénes sois y buscar y entender quién y para qué eres.